Rompielo. Juan, bienvenido a Aerotrópico. Comencemos porque nos cuentes un poquito quién eres tú y qué tienes que ver con los NFTs. Bueno, nada, Cami, Dani, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Yo soy Juan Suárez, hago parte del equipo de Mis Propias Finanzas, una iniciativa de educación financiera. A día de hoy estoy encargado de toda la parte de cripto, NFTs dentro de la compañía, dentro de Mis Propias Finanzas y un poco de Customer Experience. Mi camino en el espacio de cripto y NFTs inició en febrero del 2021. Estaba tomando un curso, la verdad siempre me llamó la atención que era esa vaina de Bitcoin y por qué se hablaban tanto de eso. Y dentro de ese curso empezamos a hablar de los NFTs y me voló la cabeza mucho ver cómo en ese momento se había vendido pues el primer tweet de Jack Dorsey como CEO de Twitter. Y yo decía, esto yo no lo entiendo, no termino de entender cómo pueden vender un tweet cuando yo puedo ir a Twitter, tomarle un screenshot y ya está. Evidentemente me faltaba muchísimo por recorrer a día de hoy también, pero digamos que esa fue la génesis de empezar a hablar de estos temas de NFTs, de la Web3. Y bueno, nada, aquí estamos, casi un año después y siguiendo aprendiendo. Va a ser un paréntesis acá y ¿supiste lo que pasó con el tweet de Jack Dorsey ayer? No, ¿qué pasó? Ese mismo tweet lo compraron, un especulador, un inversionista lo compró ya averiguo la cifra, pero eso fue impresionante. Entonces, la semana pasada un inversionista lo compró por 48 millones. Hizo una subasta de ese tweet, a ver qué pasaba con él. Y el bid más alto que hubo fue de $277. No, qué locura, impresionante. Sí. Entonces digamos que eso me lleva muy genuinamente a la siguiente parte, Juan, y digamos que la idea de traerte a ti es como tratar de entender los NFTs como proyectos financieros. Entonces, digamos que yo viendo este caso del tweet de Jack Dorsey, lo primero que hice fue entender, listo, ¿dónde está el precio de un NFT? ¿Qué ves tú, pues, como de tu perspectiva con eso? Pues yo creo que, y viendo cómo se está moviendo el espacio, como cada vez es mucho más grande, grandes compañías se mueven y quieren ingresar, yo estoy viendo dos vertientes, la verdad, y y se relaciona un poco con inversiones en bolsa y venture capital, si se quiere, y es el flipping a corto plazo, ¿cierto? Sería un poco como el trading, que ya hemos visto pues, que funciona. Y luego está como el value investing, como Warren Buffett y todos estos grandes inversionistas que ya le apuestan a proyectos o colecciones que tienen bastante valor, ¿no? Entonces es bien interesante, por ejemplo, esto que mencionas del tweet, cómo ya empezamos a ver de nuevo especuladores, si se quiere, y otros que están mucho más enfocados a el proyecto y su visión a largo plazo. Creo que esas dos vertientes para mí es donde se va a desarrollar todo el espacio. Chévere. Dani, por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho hablar con Daniela, pues nosotros hablamos todo el tiempo y yo creo que, aunque yo de corazón me gusta el vesting funding, yo creo que yo hago mucho flipping, pues estoy muy en el día a día del mundo, pero yo creo que Dani tiene una intuición mucho más de inversión. Entonces, no sé, Dani, ¿cómo ves tú este aspecto como financiero de los proyectos? No, sin duda alguna, las dos vertientes más evidentes están en la parte del flipping y en la parte de las personas que se están tirando a largo plazo. ¿Y a ti qué te gusta? Pues por el momento en el que estoy en mi vida, tú muy bien lo sabes, yo no he hecho ni un flip. Entonces, yo pensaría que por mí, por lo que necesito en este momento, proyectos a largo plazo. Y por pues el tiempo tú sabrás el tiempo que requiere ser un flipper y que te genere, o sea, tienes que estar en muchos al mismo tiempo para que te peguen varios y en este momento no lo tengo y bueno, creería que son unas inversiones de alto riesgo que en este momento no estoy dispuesta a asumir. Hay una frase que me gusta mucho y creo que la he puesto en el Discord y es,
time in the market beats timing the market. Es decir, estar mucho tiempo en el mercado le gana estar intentando ganarle el mercado. Y lo que quiere decir esto es eso, uno, no, uno en realidad tiene que hacer inversiones esperando a que las cosas progresen en el tiempo. Y sobre esto, Juan, digamos, me interesa mucho entender desde el ángulo de, como de un proyecto financiero, cómo visualiza uno un proyecto de NFTs en el tiempo, como que qué tiene que estar pendiente, qué factores hay que analizar, que digamos, eso me gustaría mucho pues como entenderlo desde el ángulo financiero. Vale, pues yo creo, sin duda alguna, que como les decía hace un momento, con estas dos vertientes, lo que decía Dani, invertir a largo plazo, es bien interesante empezar a ver cosas como el volumen, la estrategia que yo estoy tomando, la liquidez que tiene el comercio, el mismo proyecto y qué es lo que están intentando hacer los founders, ¿no? En ese sentido, y voy a poner un ejemplo eh, para la parte del flipping, de inversión a súper corto plazo, y era lo que decía Dani, hay que estar muy atento. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve en el volumen de comercio transacciones entre 15 y 20 durante la última hora o 10 o 15 transacciones durante el último minuto, pues ahí es donde uno empieza a decir, wow, este proyecto se está moviendo y está hot, está trendy, ¿no? Pero de nuevo ahí es yo qué quiero como inversionista, qué me veo haciendo y cuál es mi nivel de tolerancia del riesgo, porque eh, pues al tener como estos proyectos que están súper en hype, ¿no? Entonces, si tú te demoras vendiendo, puede que yo quiera tener y vender el proyecto en la cúspide y puede que no lo logre y el proyecto se va al piso. Entonces, ahí es bien interesante tener en cuenta pues ese tiempo de horizonte y no dejarse la cabeza de quizás este proyecto va a ser millonario mañana. Y creo que eso es un error que caemos muchos cuando ingresamos al ecosistema y es que mañana me va a hacer rico. Y por ese pensamiento hay más pérdidas que ganancias. Yo creo que de paso a paso, baby steps, small wins, uno puede construir algo, un proyecto, o sea, un activo dentro de su portafolio de inversión, teniendo en cuenta bienes raíces, bolsa, venture capital y ahora pues incluyamos los NFTs. Algo que me parece, la palabra no es curioso, pero si en otros espacios tú tienes que estar pendiente de los fundadores, las intenciones como seres humanos, en este espacio de NFTs es el triple, porque tú estás literal confiando en que esa gente no se va a desaparecer, en que a esto que le estoy invirtiendo pensando que es a largo plazo, sí lo van a terminar haciendo. Entonces me parece, no sé, un punto clave que nunca lo dejamos de decir cuando vayan a invertir en un proyecto, así sea solamente para flip o si lo están viendo a largo plazo, de verdad hacer la tarea de ver quién es el equipo, porque al fin y al cabo tú puedes analizar eso desde cualquier punto, de cuáles son las probabilidades de que, pero los proyectos son personas, y si esa gente le da por no cumplir con lo que prometió, como que no hay nada que Y tú hacer. estás diciendo algo muy cierto y quisiera traerlo que a veces el mundo de las cripto y los NFT suena como muy lejano, muy abstracto. Y el venture capital o los fondos de capital de riesgo, la gente que invierte en Rappi, que invierte en Platzi, que invierte en todas estas grandes startups, pues al final le está apostando a personas, a la capacidad de ejecución de las personas. Entonces, si nos damos cuenta, no estamos yendo muy lejos y no es un concepto de nuevo, tan abstracto, porque finalmente le estamos apostando a las personas. Y si de nuevo vemos entonces la vertiente del largo plazo, de la inversión en valor, en que yo le creo un proyecto, pues entonces ahora adaptamos la versión de inversión en valor en la bolsa de valores como lo hace Warren Buffett, uno de los grandes inversionistas de todos los tiempos. Y luego si queremos meterle un poquito de pensamiento de finca raíz, de real estate, pues pensemos que a veces nosotros compramos una bodega o un apartamento y no necesariamente tiene que ser de todo nuestro gusto.
porque de nuevo, cuando estamos haciendo flipping, nosotros como fliperos, si se quiere, como flippers, estamos pensando en si este proyecto potencialmente le va a gustar a alguien más. Entonces, estamos adoptando bastantes vertientes de inversión en uno que quizás no nos habíamos dado cuenta que tiene todo. Algo que a mí me parece súper interesante a la hora de, pues ahora que mencionas como el mercado bursátil es entender los NFTs, el acceso que hay a la inversión en NFTs versus el acceso que hay a inversión en bolsa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comprar acciones en Rappi, por decir, pues que no sé cómo, todavía no ha hecho su ICO, pero en Ecopetrol o en ISA o en lo que sea, no es fácil. Digamos que ahora están empezando a llegar soluciones que creo que ustedes en sus propias finanzas han el TRI y bueno y demás. Pero el mercado de los NFTs es muy abierto yo siento que es que uno, es muy fácil invertir en muñequitos que me parezcan lindos versus en un ticker symbol por allá de EcoP, que no sé ni qué significa. Entonces no sé cómo ven ustedes eso, como cuál es el peligro que hay ahí o qué es lo que interesante o cómo ven eso pues como para la gente. Yo creo que lo interesante de esto es la inclusividad, ¿saben? Como tú dices, a día de hoy quizás un tercio de la población no tiene ni siquiera una cuenta de ahorros. Entonces, tener una conexión a Internet, tener un dispositivo móvil o el PC también, quizás no todo el mundo lo tiene, pero es un poco más fácil de acceder. Y lo que tú dices, el funding para poder comprar JPGs, pues es un poco más fácil que comprar una acción. ¿Cuáles son los riesgos de esto? Pues la especulación, sin duda alguna, que si uno no hace su debida diligencia, si uno no mira, como dice Dani, el proyecto, quién es el equipo fundador, el roadmap, si realmente lo están copiando, que esa es otra cosa que de pronto lo hablamos un poquito más adelante, son las tendencias del mercado. Eso tiende a que las personas puedan caer en trampas, en fraudes o que su dinero se vaya a cero. Entonces tenemos tanto los pros como los contras. Totalmente. Y bueno, cuéntanos, Juan, tú ahorita como saliéndonos un poquito del tema, ¿cuáles son unos proyectos así que les tienes el ojo o con cuáles te ha ido bien? Ya que, como, como les decía, el mercado se mueve como por tendencias, por narrativas. Entonces volvamos a Bored Ape Yacht Club. Fue como una bomba atómica, ¿cierto? Y a partir de ahí muchos proyectos empezaron a aparecer, de monos, de chimpancés, de gorilas. Luego vino World of Women y luego hubo proyectos como Sipsis, Lives of Asuna, que confirmaron esa tendencia y a partir de ahí uno como flipero pues empieza con otros proyectos muy parecidos a esta narrativa a, a tomar las oportunidades, como eran Rebel Society u otros. A día de hoy, yo veo que el mercado se está moviendo hacia la narrativa de las animaciones 3D. Forever Bots me parece un buen proyecto que va a mintear a finales de mayo y creo que tiene muchísimo potencial, pues teniendo en cuenta que la narrativa que lo inició fue Invisible Friends y, y sin duda alguna creo que tiene un buen arte y al mismo tiempo un buen equipo fundado. Chévere. Así también digamos que para la audiencia las tendencias que están ahora muy, pues anime, creo que estamos terminando la hora del anime hype, pero hubo muchos proyectos pues, después de Azuki que estuvieron montados en ese patín y definitivamente como que el arte 3D es algo que está como haciendo un comeback. Chévere. Juan, ¿cómo es un portafolio de inversión? ¿Cómo se ve un portafolio de inversión sano para una persona pues que no es un degenerado de los JPEGs? ¿Cómo está distribuido en NFTs, en cripto? ¿Cómo nos darías tú una idea, un mapa general de un portafolio de inversión sano? Qué buena pregunta, porque uno se puede volver loco con los criptos y los NFTs. Yo creo que hay que aplicar la de boxeo y es, tengo un brazo cuidándome en la guardia y tengo otra golpeando, ¿no? Entonces yo te podría decir, pongámonos un poquito serios con fondos inmobiliarios, finca raíz, que en teoría es un poco más seguro, ¿cierto? Te diría quizás un 40%,
y luego empezamos a arriesgar un poquito más con cripto y NFTs. Pondría en la bolsa otro 20%, ya iríamos 60%. Y si queremos ponernos más de locos, 20% criptos y 20% NFTs. Ya eso va dependiendo. Hay otros grandes inversionistas que dicen, vea, usted para no arriesgar tanto, ponga 90% en activos aburridos, como lo haría Nassim Taleb, el hombre que se inventó el cisne negro. El 90% en activos aburridos, CDTs, CETES en México, finca raíz, y luego ponga un 10% en activos asimétricos. ¿Y qué son activos asimétricos? Y es básicamente que su potencial de retorno es mucho más grande que el riesgo. Entonces, si lo ponemos en un ejemplo tangible, yo arriesgo $10,000 y puedo tener 10x, $100,000. Ahí está como ese activo súper asimétrico. Entonces, la oportunidad es gigante, ¿no? Te voy a decir yo cómo mi mente procesó eso. Me pareció muy chévere la metáfora de la guardia de boxeo. Entonces yo dije, ok, la guardia mía es como que Bitcoin y Ethereum y mi mano derecha sí es, o sea, eso es para mí, eso es el activo más seguro que hay en el universo. Y la mano derecha sí arranca a comprar de cuanto muñequito caro me, me encuentra en el camino. Pero no, súper válido, súper chévere esa recomendación. Yo creo que es muy válido, como lo que decía Dani, el horizonte de tiempo y qué tantos riesgos estás dispuesto a correr. Entonces, va dependiendo en la situación de cada uno y yo digo, no, pues el día de mañana pongo todo a NFTs porque yo creo que es el futuro, que realmente lo creo, ¿no? Creo que es el futuro. Y en el Discord de Nftrópico coloqué ese meme que vi y que dice, los niños son el futuro, tachan con un graffiti, las criptos son el futuro. Dani, algo que yo creo que es muy chévere en como, pues en lo que he hablado con Juan y he hablado contigo es en los utilities de los NFTs. Entonces me parecería chévere pues como ahondar, si quieres, como en esa parte de la conversación. Donde yo por lo menos creería, con mi corta experiencia, que es hacia donde va este espacio, por lo menos, digamos que futuro cercano, eh, yo sentiría que hay como un dip en la parte del flipping y que la gente está como un poco cansada de todo el tema del grinding y todo eso, y cada vez están demandando más que los proyectos también tengan utilidades físicas, como, ok, sí, tu proyecto me trae land en el tal Metaverse Platform o lo que sea, pero también necesito una utilidad pues de la vida real. Entonces, bueno, no, te lanzo la pregunta, de pronto, ¿cómo es esto con todos estos proyectos de utilidades? ¿Has invertido en algún proyecto que sea meramente de utilidades? Y bueno, ¿cuál es tu opinión? Y si te ha ido bien en alguno. Sí, he invertido en un NFT de utilidad. Justamente lo hablaba con Cami, los de la gente de Sahu. Me parece que es una empresa muy interesante lo que están haciendo, cómo reciclan todos estos compuestos del plástico y los ponen en gafas, en phone cases. Y justamente el NFT que sacaron es 30% de descuento en sus tiendas para siempre, en todos los productos que ellos saquen. También estar en una investment DAO o en una organización descentralizada que lo que busca es que todo el dinero recaudado de los NFTs vendidos vaya para iniciativas sostenibles, ¿no? Que buscan cuidar el ambiente. Y finalmente, pues tienen una camiseta impresa que es como el merch que te identifica como holder del NFT. Ese me pareció bien interesante, un buen cabezazo. Y finalmente un NFT con Coachella también me parece bien interesante. Este fin de semana pues se va a dar el festival. Aquellos que tenemos los NFTs tenemos acceso a algunas áreas y podemos hacer networking con los mismos, con la misma comunidad. ¿Cuántos, para los de Coachella, cuántos NFT se mintieron? Digamos que había tres tipos de NFTs. Estaban
eh, como los más bajos, que eran 10.000, ¿cierto? Y ese que traía la foto de tu NFT, la podías mandar a imprimir, traerla a tu casa, pues, y vas a poder estar en toda la parte como VIP del festival. Luego estaba el segundo nivel, que ya era te daban un photo booth autografiado con el fotógrafo oficial, y pues ya vas a tener más beneficios. Y luego estaba como sacaron solo 10 que eran pases de por vida en el festival. Entonces, en teoría eran como unos 20.000 10, Ok. pero pues con diferentes niveles. Pero bueno, eso es un súper ejemplo de un NFT de utilidad, o sea, chéverísimo. Y que creo que mucha gente, así sea que no esté en el espacio, escucharon de eso. Bueno, Juan es un holder de los de Coachella, Un OG, ¿no? literal. Juan, cuéntame, algo que yo creo que es muy para la gente raro de entender es, listo, yo compré esa vaina de Sahu y fuiste a la tienda y lo canjeaste. Pues justamente estaba hablando con Pradilla, uno de los cofundadores, y ahorita están en toda la parte de yo cómo verifico quién es el verdadero holder de, de cada NFT, en este caso, por ejemplo, para dar la camisa. Entonces, yo sí creo que a nivel de infraestructura quizás a uno le falta, al espacio le falta mucho, ¿no? Pues para poder identificar quién es dueño de cada NFT. Pero sí que es cierto que con la aplicación de OpenSea uno tiene su wallet y va a la tienda y muestra que tiene su NFT, y a partir de ahí pues se genera el 30% de descuento en este caso. Cool. Yo siento, pues creo que lo hemos dicho acá, pero que tal vez la narrativa va un poquito más adelante que la tecnología. Entonces es de esas cosas que uno tiene un NFT de Sahu, pero básicamente hay una libretica por allá, un Excel hecho a mano, donde alguien tiene anotado el nombre y la cédula de Juan para cuando venga. Entonces, pero no tenemos duda de que pues, todos los avances tecnológicos irán hacia. Sí, va a catch up rápido. Exacto, exacto. A mí me gustan, estos días escuché y les quería contar, creo que no lo he contado, de que me impactó esa reflexión. Y decían como, venga, es que los primeros carros eran infinitamente más lentos que los caballos. Entonces toda la gente cuando estaba pues en un carro, una vaina recién, de a duras penas andaba. Entonces toda la gente que tenía caballos como que, pues, ¿y para qué quiero eso si mi caballo anda a 20 kilómetros por hora? Y esa vaina a duras penas anda a 5 y se desbarata y se choca. El punto es que, si bien el momento estamos en que esto está apenas empezando, los que estamos en el mundo de los carros, por seguir analogía, sabemos que es que esta vaina va a andar a 200 kilómetros por hora en 5 años y después van a ser un cohete que va a ir a la luna. Entonces es un momento donde la tecnología está empezando, pero los que estamos acá somos capaces de vislumbrar el potencial y en esto Juan y Daniela, pues y yo somos ultra convencidos de los que está por venir, más allá del Excel que tengan en Sajo. Y si nos están escuchando, invítenos que los intenté contactar y me ignoraron. Pero bueno, chévere, muy interesante, muy interesante. ¿Y qué otras cosas ves tú en el futuro de los NFTs, Juan? Como más allá de, pues, como de esta visión de invertir en proyectos de NFTs, ¿qué ves tú para la tecnología? Yo creo que si bien estamos hablando netamente de inversión, creo que hay que ver este espacio como, no, es que ni siquiera sabría cómo expresarlo, cómo adoptarlo, ¿no? Creo que en la medida de lo posible que cada persona vea la utilidad de los NFTs, va a ser muchísimo mejor. Y te lo comentaba el martes que tuvimos la entrevista con la comunidad élite, algo tan sencillo como los seguros estudiantiles que se convierten en NFTs. Por ejemplo, un papá quiere comprar y quiere asegurarle su estudio a su hijo, que igual no sabemos si en el futuro su hijo va a querer estudiar en la universidad, pero supongamos que sí. Puede comprar el token de la Universidad de los Andes, de Harvard, de Yale, y pasan 18 años y el hijo o la hija quiere ingresar a la universidad, pero ya no quiere ingresar a los Andes, sino a la Javeriana, o quiere ingresar a la Universidad de Chicago, y lo que va a hacer ese token no fungible que su papá había comprado hace 18 años atrás es simplemente hacerle swap, cambiarlo o venderlo en OpenSea, en el OpenSea del futuro, si OpenSea no sigue,
si llega. Y, y va a ser así, lo va a comerciar, lo va a vender, pero ese token fungible pues ya le funciona como esa tarjeta de identidad, su ID, para poder ingresar a la universidad. Y creo que esas son unas aplicaciones como más interesantes que yo veo para el Me futuro. parece súper cool que dejes ese tipo de ejemplos porque creo que para las personas que son un poquito reacias al tema, les pinta como una idea más clara de cómo esto va a estar como involucrado en nuestro día a día. Y también para las personas que piensan que NFTs y todo este tema simplemente se queda en los muñequitos que la gente compra y vende y que uno no entiende por qué le ven valor a eso, porque al final del día es algo muy de, ¿le ves el valor o no le ves el valor? Si no se lo ves, no le metes el dinero. Pero escuchar ejemplos así creo que hace a la gente más entender como la importancia de, ok, si no vas a invertir, por lo menos entiende el espacio, que de alguna forma esto va a tener que ver con todo el mundo en algún punto cercano, por la rapidez de cómo las cosas se están moviendo. De acuerdo, de acuerdo. Creo que y otro proyecto, otro ejemplo que puede ser bien interesante es un escritor, un autor que ya quiere vender sus novelas, pero quiere hacer partícipe a la gente, a sus lectores. Entonces, entre ellos co-crean la próxima novela y cuando llegan a la editorial, que normalmente lo que he escuchado, que las editoriales pues tienen que hacer un estudio de mercado si la historia va a pegar o no, que fue lo que le pasó a J.K. Rowling con Harry Potter, pues ya el autor llega, vea, tengo esta novela y tengo X personas que me ayudaron a crear esta misma novela, por lo cual ya hay mercado. Juan, yo quisiera, ha estado extraordinaria definitivamente nos hace falta pues un ángulo mucho más financiero a nuestras conversaciones. Quería cerrar la entrevista con dos cosas pequeñas. Primero, que nos dieras pues como una especie de conclusión, de cierre como conceptual alrededor de pensar en un proyecto de NFT como en un proyecto de inversión. Y dos, que nos confirmes el rumor que sí es cierto que mis propias finanzas anda cocinando algo como con la Web3. Pues eso leí en un Discord. Pues te queríamos traer aquí a ponerte a quemar ropa a ver qué tanto había de verdad o no. No, Cami, pues, y Dani, de nuevo, gracias por la invitación para hacer un pequeño recap de esta entrevista, este episodio. Creo que hay que definir una línea clara de uno cómo ve un NFT también como otro tipo de activo, como una acción en una bolsa de valores, una propiedad en la finca raíz o un emprendimiento en el venture capital. Y a partir de ahí definir un horizonte de tiempo. Yo cuánto le puedo creer a este proyecto. Puede que alcance 2 o 3x el mismo precio o no, y a partir de ahí decidir si uno compra o vende. Y como decía Dani, pues creerle 100% a los founders. Y ya para terminar el rumor, ¿cómo diría esto? No puedo confirmar ni negar nada al día de hoy. Sin duda alguna, en mis propias finanzas le creemos mucho, mucho a blockchain, a la Web3, y creo que quizás en un futuro cercano van a poder escuchar de NFTs de mis propias finanzas con buenos utilities. No dijo nada, pero dijo mucho. You can tweet this. Me quedo con esa sensación. Nada, Juan, muy chévere. Dani, como siempre, un placer. Nos estamos viendo. Vale, Claro que sí, gracias. gracias.